Le invito a abrir la palabra de Dios y buscar el libro de Ruth. El libro de Ruth lo encontrará en el Antiguo Testamento después del libro de Jueces. Vamos a estudiar juntos varios domingos seguidos el libro de Ruth. Es una historia de amor. Y a todos nos gusta una historia de amor. Realmente es como un cuento de Cenicienta, porque Ruth era de Moab y ella no pertenecía a la alta sociedad. Pero se casó con el soltero más perseguido de Belén, cuyo nombre era Booz. La doncella de Moab se casó con el soltero de Belén. Es como un cuento de Cenicienta, realmente lo es. Y amamos las historias de amor. Unas universitarias en su dormitorio estaban orando: Señor, danos corazones limpios, danos corazones puros. Señor, danos novios. Y todas las muchachas respondieron: amén. Nos fascinan las historias de amor. Ahora permítame hablar acerca del trasfondo de este libro. Fue escrito en tiempos muy difíciles. Fue escrito en tiempos de los jueces. Y si está en el libro de Ruth, simplemente retroceda al libro de Jueces y observe el último versículo en el libro de Jueces que dice esto: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, eran tiempos difíciles. Eran días espiritualmente y nacionalmente tenebrosos. Había caos, apostasía y anarquía en la nación. Eran días económicamente tenebrosos, había hambre, eran días domésticamente tenebrosos, como lo vamos a ver. En todo sentido eran tiempos difíciles. Y aún así, después del libro de Jueces, tenemos el libro de Ruth. Está allí como una estrella deslumbrante en medio de la noche oscura. Como una gardenia en un desierto árido de desesperación. Y realmente el libro de Ruth es una brillante esperanza. Escúcheme, es brillante esperanza para los días tenebrosos. Amigos, estos son días tenebrosos, pero hay una esperanza resplandeciente. Y quizás como Ruth, usted va a enfrentar días tenebrosos, problemas, tiempos de desesperación, y Jesucristo llegará a ser para usted lo que Booz fue para Ruth. Y cuando usted dé su corazón a Jesucristo, va a encontrarse en medio de una hermosa historia de amor. Vamos a ver tres cosas en este capítulo. Tres cosas. En primer lugar, vamos a ver lo que voy a llamar el principio de la libertad de escoger. El principio de la libertad de escoger. Le invito a leer Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén. A propósito, Belén era donde Jesús nació, Belén de Judá. La palabra Belén significa casa de pan. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora, los moabitas, como vamos a ver, eran los archienemigos de Israel. Ellos eran una raza obscena, pagana, y era un lugar obsceno y pagano. Y aquí está un hombre de la nación de Israel, y como había hambre en el país, tomó una decisión, y le dice a su familia: Malón, Kelión, Noemí, vengan. ¿A dónde vamos, papá? Bueno, parece que va a haber hambre aquí. Nosotros nos iremos a Moab. Se fueron a ese país maldito. Él tomó una decisión. Y fue una mala decisión, como vamos a ver. Fue una decisión que marcó su vida con tragedia, pero él tomó esa decisión. Permítame decir algo acerca de las decisiones, porque todo el capítulo aquí, en mi estimación, se basa en las decisiones. Y recuerda el título del mensaje: es la decisión lo que determinará el destino. Somos libres de escoger. Eso es lo que no nos hace máquinas, sino personas. Es lo que nos hace moralmente responsable.
Por favor, anote al margen de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Les ruego que todos me presten atención, también los que escuchan por la radio o televisión. Hoy Dios pone ante nosotros la misma opción, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y somos libres de escoger. Y Dios dice, escoge la vida. Usted es libre de escoger, ¿lo comprende? Usted no es una máquina, no es una víctima del destino. Vote su horóscopo, usted es libre de escoger. Pero ahora escúcheme. Usted no es libre para no escoger. Usted no puede decir, yo no escogeré entre la vida y la muerte. Negarse a la vida es escoger la muerte. Usted no es libre para no escoger. Al final de este servicio, les daré la oportunidad de tomar la decisión de entregarse a Cristo. Si no es un creyente, usted tomará una decisión. Si dice, no voy a tomar una decisión, sí lo hará. Si decide no dar su corazón a Jesús, eso es una decisión. Usted decidió no hacerlo. Verá, rechazar a Cristo es escoger no tener a Cristo. No existe ninguna manera en que usted pueda escaparse de tomar una decisión hoy. Siempre escogemos. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Usted es libre de escoger. Usted no es libre para no escoger y usted no es libre de escoger las consecuencias de su decisión. Eso es muy importante. Usted es libre de escoger, pero no es libre de escoger las consecuencias de su decisión. Es libre de escoger lanzarse de un edificio de 10 pisos. Pero después de que haya saltado del edificio, lo que usted escogió libremente hacer, empieza a escoger usted. Usted no es libre de escoger las consecuencias de su decisión. Las personas hablan acerca de libertad, hablan del amor libre, pero no son libres de escoger las consecuencias. Actualmente lo estamos viendo en el país hoy. La vil epidemia de enfermedades venéreas y preciosos bebitos que deberían nacer en hogares llenos de amor. Muchos pasan por la fábrica del aborto. Ellos hablan de su libertad de escoger. ¿Por qué no terminan esa frase? Su libertad de escoger asesinar a un bebé. Libertad de escoger. Ellos dicen, decidimos no tener este bebé. No. Usted no es libre. Simplemente es libre de escoger si tendrá un bebé vivo o un bebé muerto. Porque va a tener un bebé. Verá, usted es libre de escoger, pero no es libre para no escoger. Y no es libre de escoger las consecuencias de su decisión. Primero usted toma su decisión y después su decisión escoge por usted. El primer punto que quiero que usted entienda es el principio de la libertad de escoger. El segundo punto en este capítulo. Primero, el principio de la libertad de escoger. Número 2, los problemas de una decisión equivocada. El principio de la libertad de escoger, el problema de una decisión equivocada. Ahora, lo que este hombre hizo fue entrar en la tierra de Moab cuando él no tenía por qué ir ahí. Él descendía de buen linaje, conocía la verdad, él nació en Belén, y Belén, usted sabe, fue donde nuestro Salvador nació. Pero Elimelech, y a propósito, el nombre Elimelech quiere decir, mi Dios es el rey. Él evidentemente tenía una familia maravillosa, porque descendía del tipo de herencia que le dio un nombre como ese. ¿Por qué razón tomó una mala decisión? Estamos hablando acerca de los problemas de una decisión equivocada. El versículo 1 nos dice que había hambre en la tierra. Él estaba siendo motivado por lo físico y no por lo espiritual. Y Satanás había susurrado en su oreja, Elimelech, un hombre tiene que vivir. ¿Sabía que eso es una mentira? No tenemos necesariamente que vivir, sino que morimos y después comparecer ante Dios. Pero lo que Elimelech hizo fue decir, mire, yo sé lo que Dios ha dicho, sé que Dios ha prometido bendecirme, pero tengo que cuidar de mí mismo. Y puso lo físico sobre lo espiritual. ¿Cuál fue la consecuencia de esa decisión? Fue la muerte. Mire por favor el versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahora, ¿por qué salió? ¿Por qué dejó Belén? Él dejó Belén
porque tenía miedo de no poder sobrevivir. Y él dejó la casa de pan y entró en el territorio del diablo. Elimelec tuvo la motivación equivocada, el método equivocado, y llega ya. ¿Y qué le pasa? Se muere. ¿Y qué le pasó a sus muchachos por los cuales tanto se preocupó? Murieron. ¿Sabe lo que esto me dice, amigo? Amigo, usted no puede huir. Usted necesita ponerse en paz con Dios. Ahora, quiero pasar al tercer y más importante punto de este mensaje. Deseo que vea las bendiciones. Quiero que vea el poder de una decisión sabia. Por favor, empecemos en el versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado, está hablando de Noemí, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. La palabra descanso en hebreo literalmente significa seguridad, provisión. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Bueno, ya sabe usted, cuando hay un grupo de mujeres juntas, eso es lo que van a hacer. Así que están llorando. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ambas, Orfa y Ruth, dijeron, no, nosotros nos iremos contigo. Ahora veamos el versículo 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? Incluso dijo Noemí, si tuviera un esposo, si pudiera concebir, si tuviera bebitos, ellos no podrían casarse con ustedes. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora ella está culpando a Dios por sus problemas que realmente no procedían de él. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Este es un versículo muy importante. ¿Sabía que tenemos los que besan y los que se quedan? Los que besan son los que se conmueven con sentimiento, pero no realmente toman decisión de entregarse a Jesús. Y se dará cuenta que Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Ahora note el versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Subráyelo. Vuélvete tú tras ella. ¿Se puede imaginar a una persona tan alejada del Señor como Noemí que les dijo, regresen a sus dioses paganos? ¡Qué pésimo consejo fue ese! Pero note lo que le contestó Ruth. Esta sí es una decisión sabia. Estoy hablando acerca del poder de una decisión sabia. Escúchelo. Respondió Ruth. Este es uno de los pasajes más hermosos en toda la Biblia. Si no lo tiene subrayado en su Biblia, hágalo. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Ahora presta atención, aquí está la clave de todo esto. Y tu Dios, mi Dios. Ahora, recuerde que Ruth era una pagana. Ella era una mujer de Moab. Y aquí está diciendo que el Dios de Israel será su Dios. Y luego añade, donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esta fue una decisión que determinó el destino. Cuando Ruth dijo lo que dijo, cambió su vida. Y escuche, no solo cambió su vida, sino que cambió la mía. ¿Sabía que Ruth, esta muchacha pagana, llegó a ser un antepasado del Señor Jesucristo, de acuerdo a la carne? Ella se emparentó con la línea real, y según la carne, ella llegó a ser parte de la casa de David. Ella tenía tanto en su contra. Tenía una vida maldita. La Biblia enseña que había una maldición sobre ella. Deuteronomio 23, versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. La ley dice, déjenla afuera. No es digna. Tenía una vida maldita.
Y vamos a ver que lo que la ley no pudo hacer, la gracia lo hizo por esta mujer. Y lo que la ley no podía hacer para mí, porque soy como Ruth. La Biblia nos dice en Efesios 2 que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Pero gloria a Dios que por su gracia nos acepta. Pero no solo tenía una vida maldita, escúcheme. Si está enfrentando pruebas hoy, ella tenía una vida acabada. Es decir, ella había conocido pobreza, escasez, su marido había muerto, su suegro había también muerto, no tenía vivienda ni ayuda. En esos días no había ninguna ayuda del gobierno para ayudar a una mujer así. Se moría de hambre o se metía en la prostitución. Ella tenía una vida maldita, una vida acabada. Y esta estimada señora tenía una vida condenada. Ella tenía una sentencia de muerte sobre ella. Iba a morir porque su marido, su cabeza, había muerto. Ella es igual a nosotros, porque la cabeza de nuestra raza, Adán, murió, y en Adán todos mueren, y perdimos nuestra herencia, como Ruth perdió su herencia cuando su esposo murió. Perdimos la nuestra cuando Adán pecó, y entramos en su muerte. Pero, a pesar de todo, escuche, Dios abrió la cortina de la noche, dejándola abierta con la estrella de la esperanza, porque esta mujer tomó una decisión sabia. Este es todo el mensaje. Aquí tenemos todo el mensaje. Espero que lo entienda, espero que lo capte. Hoy estamos hablando acerca de la decisión. Es la decisión lo que determina el destino. Existe el principio de la libertad de escoger. Usted es libre de escoger, pero usted no es libre para no escoger. Y usted no es libre para escoger las consecuencias de su decisión. Elimelech tuvo libertad de escoger. También existe el principio de una decisión equivocada. Aquí tenemos a Elimelech. Él escogió con el motivo equivocado, el físico, en lugar del espiritual. Él escogió con el método equivocado, él andaba por la vista en lugar de andar por fe. Se fue y empezó a vivir al amo equivocado, se fue al territorio enemigo. Pero luego tenemos aquí a Ruth. Ella tenía tanto en su contra. Mas, sin embargo, escogió y dijo, yo estoy determinada que el Dios de Israel será mi Dios. Y él hizo para ella nuevas todas las cosas. ¿Sabe lo que pasó? La doncella de Moab, como vamos a ver en el capítulo 2, se casa con el soltero codiciado de Belén. Ella llega a ser un antepasado del Señor Jesucristo y tiene todo un libro en la Biblia escrito acerca de ella, porque toma una decisión sabia. ¿Alguna vez ha decidido entregarse a Jesús? Yo estaba sentado en la iglesia bautista Northwood. Sentado aquí. Mi papá estaba acá. Estábamos en una reunión de avivamiento, en nuestra iglesia. Yo nunca había ido a una iglesia. Quizá visité una o dos veces, pero alguien invitó a mis padres a una reunión de avivamiento. Ahora yo nunca fumé marihuana, o he sido adicto a las drogas, o algo así, ni cometí inmoralidad sexual. Pero yo sabía lo que era decir mentiras y tomar el nombre de Dios en vano, y tomar cosas que no me pertenecían, hacer trampa en la escuela, me metí en peleas callejeras. Necesitaba ser salvo, se lo garantizo. Mi papá estaba sentado aquí. Era la primera vez que estábamos juntos en la iglesia. Mi papá sentado a mi lado. Este predicador predicó y dio una invitación. Y mi papá se levantó y empezó a caminar hacia el frente. No podía creerlo. ¡Ahí iba mi papá! Yo amaba a mi papá, lo respetaba, él fue un gran hombre, pero no conocía a Jesús. Pero cuando mi papá se levantó, fue como si me clavaran una daga en el corazón. Y pensé, bueno, si mi papá necesita salvarse, ciertamente yo también lo necesito. Y también pasé adelante, detrás de mi papá. Dijeron, miren, ahí viene Adrián. Y nos alegramos de verlo pasar. Ellos me conocían, vivíamos en un barrio pequeño, era una iglesia pequeña, me conocían, sabían toda la historia. Me senté en la primera fila en la iglesia bautista Northwood, en ese pequeño santuario. Este era solo del tamaño de una pequeña sección de este auditorio. Y sentado al frente me hicieron unas preguntas y respondí afirmativamente. Francamente no sabía mucho, solo estaba dando todo lo que conocía de mí, a todo lo que conocía de Jesús. Pero fue suficiente. He aprendido mucho más, me he arrepentido mucho más después de salvarme que cuando me salvé. Pero ¿sabe qué? Entregué mi corazón a Jesucristo. No hace muchos años regresé a esa pequeña iglesia y encontré
Encontré al portero y le dije, ¿me permite entrar? La iglesia se había vendido a otro grupo. Yo dije, ¿me permite entrar? Deseo estar solo. Entré a ese pequeño santuario. Ahora era un comedor. Ellos habían construido un santuario más grande. Pero entré allí y encontré el lugar. Ese mismo lugar. Quería estar solo. Y me arrodillé y le di gracias al Señor por su gracia. Él me permitió que tomara una decisión. El resultado de esa decisión es que hoy estoy de pie, hoy aquí, predicando el Evangelio. Somos libres de escoger. No somos libres para no escoger. No somos libres para escoger las consecuencias de nuestras acciones. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida.
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my